Siguiendo con el estudio de los fluidos en reposo, tenemos dos conceptos muy esenciales. Uno es relacionado con la ley de Pascal y el otro es el principio de Arquímedes. Comencemos con la ley de Pascal. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Aquí tienen una aplicación típica de la ley de Pascal. Tienen un fluido encerrado acá. Aquí están estos pistones. Se aplica una fuerza sobre el pistón, una fuerza F1. Por supuesto, el fluido aquí pone una resistencia que es F a 1. La presión se incrementó en P. Entonces la fuerza que se hace acá es P por A sub 1. En el otro pistón tenemos un peso. Podría ser un automóvil, por ejemplo. Entonces este hace una fuerza hacia abajo. Aquí hay un área A sub 2. De tal forma que la presión, de acuerdo a la definición, sería F2 entre A2. Y en conclusión, la presión aquí, la presión aplicada es P. Esa se transmite tanto en el pistón 1 como el pistón 2. Y por esa razón igualamos la presión en cada uno de los pistones. Aquí está. Esta es una forma muy directa de aplicar la ley de Pascal. Ahora bien, tenemos el principio de Arquímedes. Nos dice que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo que es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Entonces, Rho sub L es la densidad del líquido. B es el volumen desplazado. Es muy importante que se den cuenta que ese volumen desplazado depende si el objeto está parcial o totalmente sumergido. Aquí está totalmente sumergido, entonces la fuerza de empuje actúa hacia arriba. Y el volumen desplazado, como está completamente sumergido, va a ser igual al volumen de todo el objeto. Ojo, si está completamente sumergido. Si está parcialmente sumergido, igual la fuerza boyante actúa hacia arriba, pero el volumen no va a ser el volumen de todo el objeto, sino solamente la parte que está sumergida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el volumen. Y en el término de densidad siempre es la densidad del líquido, no del objeto. Eso es un punto muy importante. Bien, veamos algunos ejemplos de interés con lo que hemos visto de fluidos en reposo. En el video anterior vimos cómo calcular fuerzas debido a líquidos. Bueno, veamos un ejemplo de cómo se calcula la fuerza. Imagínense que tenemos una represa que contiene aquí el agua. Bien, si nosotros queremos calcular la fuerza que ejerce el agua sobre la represa, esta es la
la represa. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué sucede con la presión? Recuerden que si la presión cambia, hay que integrar. Si la presión es variable, hay que integrar. Pero si la presión es constante, es una simple multiplicación. En este caso, nosotros sabemos que la presión absoluta es la presión atmosférica más la columna de líquido. Entonces, si yo me ubico en este punto, voy a obtener una presión. Si me ubico acá, la presión va a ser mayor. Aquí, más grande. Aquí, más grande. Porque sabemos que a medida la columna de líquido va incrementándose, la presión es mayor. Lo cual tiene sentido porque hay mayor peso en ese punto. La conclusión es que si nosotros queremos calcular la fuerza sobre la cortina o esta represa, sí, esta pared vertical, es necesario integrar. Y la clave está en que la presión está cambiando. Bueno, entonces como la presión está cambiando, vamos a tomar un elemento de área para calcular la fuerza sobre ese elemento. Ese elemento de área lo vamos a tomar como una franja horizontal. De la franja a la superficie libre, digamos que hay Y. ¿Sí? Hay Y. Si ustedes quieren, miremoslo de frente. Entonces, aquí hay Y. Y por lo tanto, la presión que hay en la franja, nos vamos a enfocar solamente en calcular la fuerza debido a la columna de líquido. Entonces, la presión manométrica es igual a ρ G por Y. Porque arriba de la franja tenemos una columna Y. Bueno, ¿cuál es el área? Es un diferencial de área. Esto de acá, la franja tiene un D de Y. Y supongamos que este lado mide L. Así que el diferencial de área sería L por D de Y. Usamos la definición, la presión es igual al diferencial de fuerza, que sería la fuerza sobre la franja, entre el diferencial de área. La fuerza sobre la franja es entonces P por D de A. Reemplazamos la presión que hay sobre la franja. Reemplazamos el diferencial de área que es L D de Y. Y ahora sumamos la contribución de todas las franjas. Esto se divide en un montón de franjas similares y la suma de esas fuerzas sobre cada una de esas franjas nos va a dar la fuerza total. Rho G por Y por L D de Y. Esto empieza acá arriba, 0, hasta la altura que tiene acá. Esa altura, llamémosle H. Entonces sería de 0 hasta H. Y sacamos las constantes, Rho, G por L. Queda Y, D de Y, de 0 a H. Y ahí lo tienen.
esa es la fuerza total que siente esta pared que está conteniendo ese líquido. Lo podemos ver como una represa, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza. Otro cálculo que podemos realizar es encontrar el momento de torsión que produce todo este líquido sobre la pared. Vamos a calcular entonces el momento de torsión con respecto a la base, o sea, con respecto a la parte de abajo. Procedamos. Bien, básicamente es la misma situación. Tomamos una franja horizontal y vamos a calcular el momento de torsión sobre esta franja con respecto a la base. Si esto es Y, entonces miremoslo así. Miremos ahora desde una vista lateral. La franja, si lo vemos desde una vista lateral, está aquí. Aquí está la franja. Y sabemos que aquí hay Y. Bueno, como es con respecto a la base y todo, la altura de la pared mide H, entonces la parte que está abajo sería H menos Y. Recuerden que la fuerza actúa perpendicular. La fuerza. Entonces ahí se forman los 90 grados. Claramente el brazo de palanca ahí se puede ver, el brazo de palanca es H menos Y. Y el diferencial de fuerza, o sea, la fuerza que hay sobre este elemento, lo acabamos de calcular. Vimos hace un momento que esto es ρ G por Y por L D de Y. ¿Cómo se define el momento de torsión? Es el brazo de palanca, llamémosle R, por el diferencial de fuerza, porque es un diferencial de tau. Reemplazando, tenemos H menos Y por ρ G por Y L D de Y. Y simplemente integramos todos los elementos de momentos de torsión y obtenemos el torque total sobre la pared desde la base. De una vez saquemos las constantes a un lado, ρ, G, L. Y vamos a integrar de 0, desde acá, desde la base. Bueno, Y se mide desde arriba, ¿verdad? Sería de 0 a H. Tenemos H por Y menos Y cuadrado. Multiplicando la Y por cada uno de los términos. Y esa integral pues es muy directa, ¿verdad? Pueden corroborar que el resultado es el siguiente. Entre 6, ¿verdad? Donde A es el área. ¿Cuál es el área? El área es H por L. Poniéndolo en términos de área, ¿verdad? Y así tienen el momento de torsión que produce todo eso sobre esa cortina que contiene a ese líquido.